bien, hoy queremos iniciar con un tema especial que hemos titulado Lo que todo hijo necesita. Y quiero darle la bienvenida a todos los que nos visitan por primera vez, a aquellos que nos sintonizan a través del canal de YouTube. Y la iglesia les recibe con un fuerte y caluroso aplauso. Y yo quiero que por favor le digas a quien tiene cerca, feliz día del niño. A ver, dile. Hay un niño allí en lo muy, muy profundo de tu corazón. Vamos, felicita a los niños que están allí en el corazón. Esos niños o ese corazón de niño que el Señor nos motiva a seguir teniendo, y eso es hermoso. Cuando el Señor nos habla a nosotros como adultos a tener corazón de niño. Y yo quiero darte solamente 30 segundos para que compartas con quien tienes allí cerquita qué es lo que más admira del corazón de un niño. A ver, dile, ¿qué es lo que más te gusta de los niños? A ver, dile. Eso sale solo. A ver. Ok, ahora también quiero que compartas qué es lo que menos te gusta de los niños. A ver, dile. ¿Qué es lo que menos te agrada? A ver, de estar rodeado de los pequeños. Eso también te sale solo. Muy bien, ya no te enganches tanto, por favor. Planea un compartir con esa persona para que sigan hablando de estos temas. Y yo creo que es algo que de forma natural y espontánea podemos decir cuando estamos rodeados de los más pequeños. Y como iglesia hemos comprendido que nuestras nuevas generaciones necesitan seguir apalancándose de adultos, de hombres y mujeres comprometidos en la fe en Cristo para poder seguir aprendiendo de Jesús e imitando sus pasos. Amén. Y en esta mañana, con respecto a este tema, lo que todo hijo necesita, quiero desarrollarlo en 3 relatos bíblicos y aprender las esenciales o los principios que nos habla la palabra de Dios a través de las escrituras en estas historias. Y quiero empezar por una historia, no de un niño, pero sí de un hijo con su papá. Y es el rey Saúl con su hijo Jonatán y David también en la escena. Y conocemos que el rey Saúl fue un hombre escogido por Dios que luego entonces fue desechado por causa de su desobediencia, y Dios dijo: ya no serás más el rey, y ahora voy a ungir a un muchacho que va a tomar tu lugar, David. Y conocemos también acerca de David, quien desde muy joven tuvo que enfrentar a un gigante llamado, a ver. Muy bien, eso le enseñamos en la clase de niños, un gigante llamado Goliat, y cómo luego entonces, a causa de esa victoria, él vino a pertenecer a las tropas militares de Israel y a codearse en el palacio y en todo lo que tenía que ver con las estrategias militares para enfrentar combates, para enfrentar guerras. Pero la palabra del Señor habla acerca de un episodio familiar que fue muy trágico y muy lamentable con respecto al rey Saúl, a su hijo Jonatán y a David. Así que el rey Saúl pasó el tiempo y fue poco a poco llenando su corazón de resentimiento, de envidia, de celo en contra de David. ¿Ok? Y dice la palabra del Señor que empezó a planificar matarlo, quitarle la vida. David se da cuenta de esto e intenta decirle a su amigo Jonatán, un amigo con una profunda amistad, que su papá quería hacerle daño. Pero sabes, Jonatán, como buen hijo, no creyó tanto lo que David estaba diciéndole. Así que Jonatán dice: no, yo no creo que mi papá quiera hacerte daño. Él es el rey
Él es el ejemplo de lo que debería cada hombre de esta nación modelar, como lo es estar al frente, no solamente a nivel político de una nación, sino como sacerdote y cabeza de hogar. David insiste y le dice: Jonatán, yo estoy hablándote algo muy serio y yo quiero que te des cuenta por tus propios medios. Y él planificó en una fiesta que se produjo en ese momento una idea para que el mismo Jonatán se diera cuenta lo que estaba ocurriendo en el corazón de este rey Saúl. Así que dijo: en la fiesta, como es usual, yo no me voy a presentar, yo me voy a ausentar del lugar de la mesa donde a mí me corresponde estar. Y yo quiero que evalúes la reacción de tu papá. Si Saúl pregunta por mí y no pasa nada, entonces entenderemos que solamente son mis ideas. Pero si Saúl pregunta por mí y se enfada y muestra su ira, entonces tú solo te convencerás de lo que yo te estoy diciendo. Y sabes, así ocurrió. Así que vino el primer día de la fiesta, y estaba Saúl, a su lado el comandante Abner, y también estaba su hijo Jonatán. Y pareciera ser que el primer día Saúl lo dejó pasar, pero luego al segundo día de la fiesta, Saúl pregunta: ¿dónde está el hijo de Isaí? ¿Dónde está David? Y Jonatán responde y dice: bueno, él habló conmigo, se tomó un tiempo y se fue donde su familia, así que él no va a estar aquí con nosotros celebrando como es normal. Y bueno, yo le he dado autorización para que él vaya y esté en ese lugar. David estaba oculto en un lugar lejano, y cuando Saúl escuchó esta respuesta de su hijo, dice la Biblia que se enfadó, que se llenó de ira a tal punto que declaró estas palabras. Y dice el libro de Primera de Samuel, capítulo 20, versos 31 al 33, Saúl diciéndole a Jonatán: mientras ese hijo de Isaí esté vivo, jamás serás rey. Ahora ve y búscalo para que lo mate. ¿Pero por qué tiene que morir?, le preguntó Jonatán a su padre. ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó su lanza a Jonatán con la intención de matarlo. Por fin, Jonatán se dio cuenta de que su padre realmente había decidido matar a David. Y sabes, Saúl había sido, sí, elegido por el Señor, pero él tenía todavía la ambición y quería que su hijo le sucediera en el trono. Él quería que Jonatán fuera el siguiente rey de Israel, ignorando la voluntad de Dios y lo que el Señor había establecido. Así que el rey intentó manipular las circunstancias, haciéndole saber a Jonatán que la existencia de David era una amenaza incluso para él mismo. Y allí entonces reveló la intención de su corazón de querer hacerle daño y lastimar a David. Pero Jonatán tiene preguntas, buenas preguntas en medio de esto, y confronta a su padre y le dice: ¿qué ha hecho? ¿Por qué tiene que morir? ¿Por qué tú has hecho eso? Y sabías que en la antigüedad alguien que refutaba una orden del rey incluso pagaba con su propia vida. Podía morir. Así que aquí Jonatán no solamente se está enfrentando a una defensa de un gran amigo, sino que se está enfrentando incluso a un edicto de muerte donde él puede también terminar muy mal. Jonatán era el heredero legítimo al trono, pero reconoció que la bendición de Dios estaba sobre David. Y en lugar de competir con David, lo apoyó. En lugar de ver en David una amenaza porque yo quiero el trono y ahora el Dios te ungió a ti, él pudo ser humilde y reconocer que la bendición de Dios estaba sobre David. Así que lo apoyó. Y dice que Jonatán no repitió el error de su padre Saúl ante la falta de integridad de su padre. Más bien, él tomó la decisión correcta de no rebelarse contra la voluntad de Dios y tomó una postura radicalmente opuesta. Y yo quiero enseñarte algo. Muchas veces el peor ejemplo
se convierte en la lección más clara de lo que no debemos hacer. Y muchas veces cuando esperamos que la persona que nos inspire, nos motive a hacer lo correcto, no es la persona que estamos viendo, es el momento de aprender una gran lección. Y yo te pregunto, ¿has aprendido grandes lecciones por parte de personas que amas, que sabes que han hecho algo incorrecto, que va en contra de la voluntad de Dios, y has tenido un momento muy difícil de confrontación, pero has tenido que decidir, al igual que Jonatán, en hacer lo correcto? Y aunque es triste, aunque es doloroso, es allí donde se comprueba, es allí donde se muestra el carácter de un hijo y de una hija de Dios. No dejarse corromper en un entorno donde todo es relativamente sencillo, mantener la integridad, donde todo está súper bien, es fácil. Pero sabes, mantener la integridad en un ambiente donde hay amenaza y por parte de personas que amas es de héroes. Puedes decirle a quien tienes cerca: sé héroe, por favor, sé héroe. Ahora, esta firmeza silenciosa de Jonatán es lo que hace que su historia siga siendo un referente de integridad miles de años después. Ahora, no es solo un espejo de integridad para los hijos, sino que también este relato tiene grandes esenciales y principios para nosotros como padres, para desarrollar nuestra integridad en la maternidad y la paternidad que Dios nos ha entregado. Y yo quiero mostrarte algunas esenciales que podemos aprender de esta relación padre e hijo entre Saúl y Jonatán. Y lo primero que tenemos que aprender en esta mañana con respecto a nuestros hijos es: enseña propósito. Saúl había sido elegido por Dios, pero él vivía aterrorizado de perder su reino, y en lugar de aceptar la voluntad de Dios de que ya no sería más rey y que David tenía que ocupar su trono, entonces intentó meterse en el corazón de Jonatán. Pero sabes, Jonatán, aunque era legítimo que él quisiera estar en el trono, él descubrió su propósito en el Señor. Y parte del propósito de Jonatán era proteger y cubrir a David. ¿Qué te parece? De las manos de su papá, de la ira de su padre. Parte del propósito de Jonatán era preservar la vida del próximo rey de Israel. Parte del propósito de Jonatán tenía que ver con estar allí incluso al lado de su padre. Y no quiero que me malinterpretes, ¿sabes? Jonatán amó y honró a su padre hasta el final. La palabra del Señor dice que murió en combate al lado de Saúl. Hasta el último momento, él estuvo allí. Y hay una diferencia entre honrar, entre respetar, una diferencia entre saber quién es la autoridad que el Señor ha colocado, con respecto a ceder ante la tentación de ser corrompidos para hacer algo que va en contra de lo que establece la palabra del Señor. Así que cuando le enseñamos a nuestros hijos propósito, ellos no van a estar comparándose con el que está a su lado, sino que van a caminar en el diseño y en las pautas y en el camino que Dios estableció para cada uno. ¿Y sabes por qué muchas veces nosotros como adultos nos encontramos comparándonos con otro y tal vez viendo, pero aquel es mejor, aquel es peor? Porque desconocemos cuál es el propósito por el cual Dios permitió que estuviéramos en esta tierra. Y si hay una mamá y un papá sin descubrir su propósito, lo más probable es que hayan hijos sin también descubrir propósito. Y por eso es importante que nos levantemos en este tiempo para buscar en la presencia del Señor cuál es el propósito de nuestra descendencia. Porque Dios anhela que se establezca ese propósito en medio de nuestros hijos. ¿Sabes algo que normalmente hago con mis hijos? Josías ya de 12, Juan de 9, es hablarles acerca de lo efímera de la vida. Y ahora con todo lo que nos ha ocurrido como nación, yo te pregunto, ¿es importante tener estas conversaciones en casa? ¿Crees que es importante tomarse el tiempo para hablar acerca de lo rápido que pasa la vida?
Y que un día, cuando llega nuestro momento y partimos, lo importante es que estemos preparados para irnos con el Señor. Que Dios esté en nuestro corazón. Pero el día que cumplimos nuestro propósito, nos vamos de la tierra. Y sabes, cuando caminamos en propósito, entonces no tememos a la muerte. Cuando caminamos en propósito, podemos decirle a la circunstancia que no tememos porque nuestra vida y nuestro propósito está preservado en el Señor. Y somos inmortales hasta el día que cumplimos nuestro propósito. Hasta el día que el Señor dice, hasta aquí llegas. También modela carácter. Y esto es algo que podemos aprender acerca de esta conversación en una mesa. Y esto fue lo que ocurrió con Saúl frente a su hijo. Habló muy mal de David frente a su hijo. Y hoy quiero decirte, papá, mamá, tío, abuelo o abuela, amigo, vecino o cualquiera que sea tu parentesco, cuida lo que dices de otros. Porque sabes, la forma en que te expresas de otro modela el carácter. Y si no hay un carácter conforme al de Cristo, terminarás hablando muy mal, descalificando, incluso colocando calificativos, así como Saúl dijo de David. Y sabes, eso habla más de tu corazón que de la otra persona. ¿Lo sabías? El carácter de Cristo se muestra cuando reservamos nuestra voz para hablar correctamente de otros. Y yo no te estoy diciendo que tapemos la verdad. Yo no te estoy diciendo que le ocultes a tu hijo los comportamientos incorrectos. Yo te estoy hablando de que es importante hacer buenas preguntas. Y cuando tal vez nuestros hijos se expongan a comportamientos inadecuados, ¿sabes qué es lo sabio hacer? Agarrar a nuestros más pequeños, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes y decirle, ¿por qué crees que esa persona actuó de esa manera? ¿Por qué crees que papá gritó así? ¿Por qué crees que mamá me respondió de esta forma? ¿Sabes? Eso habla más de un proceso de reflexión, de un proceso de entendimiento, y eso es lo que ahora estamos generando en nuestros grupos de apoyo, de sanidad emocional. Y me encanta escuchar al final del camino de esas experiencias como alguien dice, pastora, yo no sabía todo lo que afecta a un niño la relación con papá y con mamá, yo no lo sabía. Ahora tengo más comprensión porque hay adultos que se comportan así. Y cuando escucho esto digo, muy bien. Es allí donde entra entonces la comprensión para poder extender la mano amiga y ayudar a otros. Modelamos el carácter cuando hablamos correctamente de otras personas. Dile ahora a quien tienes cerca, habla bien, por favor. ¿Sabes? Jonatán decidió algo maravilloso. No dejarse de llevar por la narrativa de su papá, el rey Saúl. Jonatán decidió ver en David la valentía que tuvo al vencer a Goliat, su fe, su integridad, lo que él modelaba. No se dejó llevar por los rumores. Y muchas veces como hijos de Dios nos dejamos llevar por los rumores, por el parecer. No me cae, tiene cara como de... Y sabes, cuando levantamos esos prejuicios, allí entonces estamos quebrantando el carácter de Dios en nuestras vidas. Y lo otro que podemos aprender acerca de esta historia de Saúl y Jonatán es establecer límites saludables. Enseña que el amor no exige complicidad. Los límites saludables en casa comienzan cuando los padres enseñan que el respeto a la autoridad familiar no significa sumisión ante lo que está mal. Un hijo puede decir tranquilamente no si lo que está sucediendo, si lo que está pasando compromete sus valores conforme a la palabra del Señor. Así que Jonatán estaba dispuesto a honrar a su padre en lo que fuera justo, pero se plantó con firmeza y dijo no cuando Saúl le exigió participar en el asesinato de su mejor amigo.
Y esto es parte de lo que nosotros debemos aprender como padres. El mayor éxito de un padre no es criar un hijo que obedezca ciegamente cada una de sus instrucciones, sino impulsar a un adulto que conforme a la palabra de Dios pueda decidir correctamente en la etapa de vida que le toca vivir. ¿Qué les parece? Y muchas veces nuestra intención es que nuestros hijos hagan exactamente lo que nosotros creemos. Si pudiéramos estar multiplicando en nuestros hijos nuestros propios temores, nuestros propios errores, nuestras heridas irresueltas, las situaciones que tenemos en el corazón que necesitan la intervención del Señor. ¿No pasó así con Saúl? Él quería transmitir en su hijo Jonatán el odio por David. Él quería transmitir en su hijo Jonatán la falta de sujeción a la voluntad de Dios. Él quería transmitir en su hijo Jonatán una mirada completamente equivocada del siervo del Señor. Y es allí donde debemos comprender, hay un límite saludable y cuestionar qué fue lo que recibí de mis autoridades que vale la pena multiplicar en la siguiente generación. Pero ¿qué fue lo que también recibí que ahora a la luz de la palabra sé que no estuvo bien y debo erradicar de la dinámica familiar en la que estoy, de la forma en la que ahora quiero proyectar mi generación? Eso es una mirada de madurez espiritual. Todo hijo entonces necesita conocer su propósito, ver personas que modelen el carácter de Cristo y aprender a establecer límites saludables. Ahora quiero hablarte de un segundo relato bíblico, otro rey, pero un rey muy característico, un rey que inició su gobierno a los 8 años de edad. Te hablo del rey Josías. Y la semana pasada aprendíamos que probablemente Josías estaba jugando con los legos, así como suele hacer nuestro segundo hijo, y recibe la noticia del asesinato de su padre, que por cierto había sido un rey que durante 2 años había hecho lo malo delante de los ojos del Señor. Así que Josías no solo recibe un cambio de vida, no solo recibe una corona y una oportunidad de palacio, Josías también recibe la corrupción de todo un pueblo que había desviado su corazón ante los principios del Señor. Josías recibe una crisis, un problema como herencia en medio de su gobierno. Y yo te pregunto, papá y mamá que estás en este lugar, o tal vez hijo que has vivido alguna historia de vida, ¿qué anhelas que se multiplique en medio de tu ascendencia o descendencia? ¿Problemas o tal vez oportunidades? ¿Qué anhelas experimentar? ¿Problemas, una herencia de problemas o una herencia de bendición y de oportunidades para ver el futuro con esperanza? Sabes, esto no fue el caso de Josías. Josías heredó problemas. Josías heredó situaciones muy duras que no solo a nivel familiar, sino a nivel de gobierno debía enfrentar. Y muchas veces nosotros nos podemos estar sintiendo de esa manera. Yo lo que heredé de mi casa, de mi linaje, de mi familia fueron más problemas que oportunidades. Así estaba Josías. Pero sabes, hubo algo maravilloso que ocurrió en medio de este niño. Y dice la palabra del Señor en 2 de Crónicas 34:3, que durante el 8º año de su reinado, Josías con 16 años, a los 8 recibió y en el 8º año ya era un adolescente. Siendo aún joven, Josías comenzó a buscar al Dios de su antepasado David. Y luego en el año 12, Josías con 20 años empezó a purificar a Judá y a Jerusalén, destruyendo todos los santuarios paganos, los postes dedicados a la diosa Acera, los ídolos tallados y las imágenes fundidas. Y yo quiero decirte algo que podemos aprender del rey Josías a su corta edad. Representa muy bien la línea de nuevas generaciones buscando al Señor de todo corazón. Y es que buscar a Dios es una elección personal y nuestra fidelidad a Él importa. Si un niño de 8 años
Luego, convirtiéndose en rey a sus 16 años, pudo empezar a dar pasos para buscar al Dios de su antepasado David. ¿Sabes qué nos dice eso a ti y a mí? Que hace rato se nos pasó la edad para buscar al Señor intensamente. Y que por lo tanto, si un joven de 16 pudo hacerlo con tanta devoción, tú y yo también, ¿sí o no? Tú y yo de forma intencional podemos buscar a Dios y entender qué es lo que Él quiere, pero es una decisión personal. Puedes decirle a quien tiene cerca, es una decisión tuya. Buscar a Dios se trata de un libre albedrío. Un libre albedrío, una decisión con la cual podemos romper las cadenas del peor legado, porque podemos adentrarnos a una vida diferente conectado con el Señor. Durante el reinado de Josías, incluso se descubrió el libro de la ley que estaba perdido en el templo, y eso fue después de sus 20 años. Él había empezado ya a ordenar muchas cosas en todo lo que era la nación, y todavía ni siquiera había sido descubierto el libro de la ley. Así que lo que infiere esta parte de la historia es que tuvo que estar rodeado de personas correctas que lo podían guiar en medio de su proceso de niñez, de adolescencia y de juventud, para poder conocer a ese Dios que había amado David, su antepasado David. Y es allí donde vemos el ejemplo y el modelaje de un joven conforme al corazón del Señor. Y quiero también enseñarte 3 esenciales que podemos aprender como padres de esta historia del rey Josías. Y la primera es: construye comunidad. Y cuando entendemos que nuestros hijos necesitan estar rodeados de otras familias saludables, de otros hombres y mujeres que puedan amar a Dios con todo su corazón, modelarle una vida justa y piadosa, entonces ampliamos el círculo y entendemos lo que significa una comunidad de fe donde todos crecemos juntos. Cuando entendemos que nuestra generación y nuestra descendencia necesita conectarse a otros para aprender a conocer la multiforme gracia de Dios, entonces nos sentimos más motivados a venir un domingo al congregarnos. Entonces comprendemos por qué asistir a cada grupo, a cada experiencia, porque allí entonces estamos construyendo comunidad. Una comunidad llamada iglesia, a la que el Señor dejó la responsabilidad de mostrar su amor, su poder, su bondad. Y en medio de esto entonces establecer reformas significativas, establecer cambios en medio de la generación que nos ha tocado vivir. Guía a la palabra. Algo maravilloso que ocurrió con Josías cuando se descubrió esta ley. Dice la Biblia que él rasgó sus vestiduras y se dio cuenta lo mal que estaba el pueblo, lo desviado que estaba su corazón de los preceptos que el Señor había establecido. Y sabes, cuando tú y yo guiamos a la nueva generación de hijos a conectarse con la palabra del Señor, a conectarse con la fuente, entonces cada uno desarrollará su propia experiencia con el Señor. Sabes, el día miércoles estábamos aquí en sala de oración teniendo un tiempo hermoso de clamor y de intercesión. Y luego de estar orando los unos por los otros, mis hijos ya de vacaciones estaban aquí y yo tuve el sentir que se tenía que orar por ellos, pero no quería hacerlo yo como usualmente lo hago. Así que los llamé y le pedí a un hermano que gentilmente vino a orar por mis hijos. Y yo escuché lo que él tenía que declarar para ellos y le dije: Señor, háblame a través de las palabras de este hermano para orar a favor de mis hijos. Y sabes, cuando él empezó a orar, una oración sencilla, pero desde el corazón de un padre, y él dijo que tuvieran experiencias con Dios aún a su corta edad. ¿Y sabes lo que recordé? Que mi historia con Dios, con su palabra, con sus promesas, empezó desde muy pequeña y sabes, en crisis de familia, en crisis de hogar.
Allí inició mi historia con el Señor. Y lo que me ha mantenido hasta el día de hoy es la confianza en cada palabra, en cada promesa que a lo largo de los años pude ver cumplida y he sido testigo hasta el día de hoy. Cuando guiamos a nuestros hijos y los conectamos con la palabra de Dios, con la fuente del Señor, ellos mismos tendrán sus propias experiencias espirituales, incluyendo las experiencias de exhortación, de disciplina, de corrección. Mira, no hay nada mejor que Dios corrija a nuestros hijos. Y te estoy hablando de la etapa adulta, donde mi mamá la he escuchado decir una y otra vez: quisiera tenerlos pequeñitos para yo decirle lo que tienen que hacer y que me obedezcan. El tema es que ya todos son hijos adultos y cada uno está tomando sus propias decisiones, sacando del baúl de su corazón lo que es correcto y lo que no, y lo que deben hacer. Pero he visto a mi mamá llorar cada vez que nosotros como hijos adultos cerramos el blanco y tenemos consecuencias. ¿Y sabes cómo oigo a mi mamá orar? Señor, están en las mejores manos, en las tuyas. Disciplínalos, corrígelos, fórmalos, instrúyelos en tu verdad y que ellos aprendan. Y esa confianza y esa esperanza abre camino. Y yo quisiera decirte hoy: ¿sientes que Dios te está moldeando? ¿Sientes que Dios te está corrigiendo? ¿Sientes que Dios te está transformando en medio de procesos difíciles? Allí está su palabra para sostenerte y para animarte a seguir adelante. Limpia el entorno. Algo hermoso que caracterizó el reinado de Josías fue justamente su entereza, su valentía para limpiar todos los lugares altos de altares de idolatría, de dedicaciones a otros dioses. Esto fue una marca de reforma significativa en este tiempo. En este reinado, él se enfrentó a todas las autoridades espirituales que estaban. Y sabes, hoy pienso en los ídolos que muchas veces colocamos frente al corazón de nuestros hijos para que ellos doblen sus rodillas. Y cuando somos intencionales en quitar esos ídolos, en quitar todos los entretenimientos y las distracciones que pueden tener en este tiempo de tecnología, de redes sociales, de entretenimiento, y de forma intencional enfocamos sus vidas a adorar al único Dios que merece todo nuestro compromiso, todo nuestro amor, entonces allí estamos cumpliendo un rol fundamental que nos corresponde a nosotros como padres. Limpiar el entorno significa ser más reservado a la hora de hablar. Significa modelar con nuestras propias vidas lo que el Señor espera que ellos sigan y que apunten al Señor. La relación entre el rey Josías y Jesucristo es uno de los paralelismos más profundos de la historia bíblica. Josías actuó como un tipo o una sombra de lo que había de venir, de Jesús. Así que él levantó su voz y desde su gobierno y su influencia impuso lo que debía hacerse, incluyendo, por cierto, la celebración de la Pascua, una de las mejores celebraciones que bíblicamente se estableció como un recordatorio de luego Jesús, la Pascua. Y cuando vemos esta comparación entre Josías y entre Jesús, entonces entendemos que Josías vino a establecer una reforma temporal y para una sola nación, pero Jesús vino a transformar por completo, de forma definitiva, nuestro corazón y que toda la humanidad pudiera ahora tener la oportunidad de decidir adorar al único Dios real y verdadero. Así que cuando comprendemos cada historia del Antiguo Testamento a la luz de lo que Jesús vino a establecer, comprendemos también el propósito que tenemos como iglesia. Y es el propósito de poder seguir limpiando el entorno. Y yo te pregunto, ¿crees que como iglesia hoy día tenemos la oportunidad y el escenario perfecto para levantar nuestra voz y declarar la verdad de Dios en Venezuela? Y eso es lo que el Señor anhela,
que podamos alzar nuestra voz. Y sabes, no se trata solo de algo físico, derribar solamente algo físico que representa idolatría. Se trata de derribar los ídolos que están en el corazón del hombre, que es mucho más profundo, que es una obra que solamente el Espíritu Santo puede hacer. Y el tercer relato justo habla de Jesús. Y quiero mostrarte esta imagen. ¿Qué te recuerda esta escena? La escena cuando Jesús tenía 12, ¿recuerdas? Y se le perdió a sus papás, a María y a José. Y estuvieron desesperados, angustiados, buscándole. Y resulta que estaba sentado con los doctores de la ley y estaba allí en medio de ellos, escuchándole, haciendo preguntas y también él preguntando. Y en medio de esta dinámica, entonces llegan María y llegan José a decirle: hijo, ¿por qué tú nos has hecho esto? ¿Han visto esa escena? Alguien podría decir: qué exagerados son María y José. Y te voy a explicar por qué tal vez alguien pudo haber pensado de sus amigos y vecinos cuando ellos fueron a preguntar: ¿por qué tan exagerado? Era el Hijo de Dios. Ellos como padres sabían la forma en que había llegado Jesús a su hogar. Ellos sabían que era el Mesías prometido. ¿Por qué se iban a preocupar? ¿Crees que eso le pasó por la mente a María y a José en ese momento? No. Ellos estaban viviendo su paternidad y estaban preocupados por lo que le podría estar ocurriendo allí en ese momento a Jesús. Así que yo también imagino la escena cuando amigos y vecinos empezaron a buscar por todo el barrio y a buscar por todas partes, y al encontrarlo y verlo, lo que él estaba haciendo, causó un cambio en la mente, en la forma de pensar con respecto a Jesús. Así que en Lucas capítulo 2, verso 49 al 52 dice la palabra del Señor: Jesús les contestó: ¿por qué tenían que buscarme? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi Padre? Pero no entendieron su respuesta. Después regresaron a Nazaret. Jesús les obedecía a ellos. Su mamá reflexionaba sobre todo lo que había pasado. Así Jesús crecía en sabiduría y estatura, y Dios y la gente lo veían con buenos ojos. ¿Sabes lo que pudo haber provocado estas preguntas, estas buenas preguntas de Jesús hacia sus padres? Hey, estoy transicionando. Estoy en otra etapa de vida y tal vez no han querido verlo. Pero yo quiero decirles: en los negocios de mi Padre, en la casa de mi Padre, ahora yo tengo que estar, me es necesario. Y aunque tal vez no entendían, y alguien puede decir: ¿cómo no lo van a entender? ¿No era el Mesías, el Hijo de Dios? Alguien también tal vez puede decir: pero ¿qué les pasa a María y a José? ¿Por qué se están equivocando tanto con respecto a Jesús? Se desesperan sabiendo que tiene un propósito que cumplir. El ángel vino, les habló acerca de lo que representaba a Jesús, y ahora no entienden que en los negocios del Padre Celestial a Él le corresponde estar. Y a veces somos muy rápidos y muy ligeros a la hora de levantar críticas y señalamientos con respecto al comportamiento de otros papás. Pero sabes, ellos estaban viviendo una experiencia personal en la crianza y en la formación de Jesús. Probablemente lo que más estaban experimentando en ese momento era la conciencia de que nuestros hijos no nos pertenecen, son de Dios. Probablemente lo más difícil para María y José en ese momento, con esa respuesta de Jesús, fue comprender una de las verdades más poderosas que debemos repetirnos una y otra vez. Nuestros hijos son un regalo, son una herencia, pero no nos pertenecen. Le pertenecen al Señor. Y Él entonces
Cuando confiamos en el Señor, entendemos que cada uno va a transitar su camino y su propósito en esta tierra. Esenciales de esta historia de José, María y Jesús. Primero, muestra vulnerabilidad. ¿Sabes? Cuando llegó María, angustiada y preocupada, probablemente la escena pudo haber sido llena de rabia, de ira. ¿Dónde estaba Jesús? ¿Cómo fue que no me hiciste caso? ¿Cómo fue que nos hiciste eso, pero con ira? Y María no actuó de esa manera. ¿Sabes? Ella abrió su corazón de madre y dijo: estaba angustiada. Me siento así al solo pensar que estuvieras separado o que algo te hubiese ocurrido. ¿Sabes qué ocurre cuando muchas veces actuamos con ira ante nuestros hijos, ante la relación con otras personas? Allí eso es una máscara. Y muchas veces nos colocamos máscaras de ira, de rabia. ¿Puedes mostrarle tu máscara al que está ahí a tu lado? A ver, una cara de bravo, a ver. Una cara llena de ira. Te voy a decir, cada vez que veas el rostro lleno de ira de una persona, solo piensa: es una máscara. Cada vez que te enfrentes al rostro de rabia de tu esposo, de tu esposa, piensa: es una máscara. Cada vez que veas el rostro airado de tus hijos, piensa: es una máscara. ¿Y sabes cuál es nuestro rol? Quitar la máscara. Y como adultos, muchas veces quitarnos la máscara y reconocer qué es lo que está detrás de esa ira, cuál es el dolor que antecede esa reacción tan violenta, qué es lo que quiero ocultar, que no quiero que veas, que me hace hablar de esa manera. Eso lo hizo ella. Así que no se fue en ir en contra de Jesús, que mamá tan sabia, sino que no tuvo ninguna dificultad para expresar su tristeza, su angustia, su dolor. Así me he sentido. Y sabes, me encanta cuando mi mamá se acerca a nosotros ya como grandes y nos dice qué es lo que lastima su corazón con respecto a nuestras actitudes, con respecto a nuestras decisiones cerradas. Porque no lo hace desde el azote, desde la rabia, desde la demanda, sino cómo se siente. Y estoy tratando de desarrollar esa conciencia en mis hijos ahora, y es una práctica de ensayo y error diaria, terrible a veces. Y sabes, tratar de descubrir qué es lo que está detrás de todo lo que ellos están experimentando es una tarea de sabiduría. Es pedirle a Dios: Señor, dame la sabiduría para descubrir qué es lo que está ocurriendo. Y cuando nos mostramos vulnerables, como padres, como adultos, ellos también van a estar habilitados y capacitados para decir: me duele, me siento, esto es lo que sucede. Y allí entonces modelamos a Cristo. La segunda esencial: crece junto a ellos. Y tal vez esto fue también una parte difícil de esa escena, cuando María y José también tenían que ir creciendo junto a Jesús. Todavía faltaban 18 años para que María y José vieran a Jesús en todo su esplendor, escogiendo discípulos, predicando, sanando, haciendo milagros en medio de las tempestades. Todavía faltaban 18 años. Espera y confía. Y muchas veces hay semillas en hijos que no van a salir tan rápido. Pero cuando confiamos en el Señor y entendemos que son procesos, entonces estamos más dispuestos a esperar y a tener la mirada del Señor en el corazón de nuestros hijos. Y finalmente, todo hijo necesita una relación con su Padre Celestial. Y ya no te estoy hablando desde un hijo biológico. Te estoy hablando ahora como hijo e hija espiritual. Todos necesitamos una relación con nuestro Padre Celestial. Y no se trata solamente de decir: yo conozco a Dios, yo leo la Biblia,
Y por cierto, a veces leemos la Biblia solo para conocerla y no para que nos transforme. Y yo quiero pedirte, por favor, amada familia, iglesia, cada vez que te acerques a las Escrituras, primero dile: Señor, que lo que vaya a leer se tatúe en mi mente y en mi corazón y me transforme de adentro hacia afuera. Que cada vez, así sea un versículo diario, ese solo versículo, que se haga carne de tu carne, hueso de tus huesos, espíritu de tu espíritu. Cuando eso ocurre, no solamente hay una vida transformada, hay una familia transformada y hay una iglesia que camina en el orden de Dios. Cuando la palabra es viva y nosotros somos el mensaje. Nosotros somos los que podemos hacer vivo. ¿Y sabes cómo ocurre eso? Con una relación, con intencionalidad en buscar a Dios. Porque no es solo decir conozco. Y probablemente me puedas decir: pastora, yo tengo años conociendo de Dios, viniendo a iglesia muchos otros. Eso es una cosa y está muy bien, síguelo haciendo. Eso te ayuda a ver cómo se ora, cómo se habla, cómo se piensa, a conocer y a escudriñar más. Pero sabes, no tiene nada que ver con tu relación personal. Esa es una devoción diaria que depende de tu intención, que depende de tus ganas de buscar a Dios, que depende de ti. El dolor te ha estremecido en este tiempo, busca al Señor. La necesidad ha causado en ti una profunda necesidad de ayudar a otros, busca a Dios. Todo lo que has oído en las noticias y en lo que hemos estado expuesto te ha hecho reflexionar con respecto a tu tiempo, a tu vida, a la forma en que estás desarrollando lo que haces. Busca a Dios. En esa relación, entonces encontrarás el verdadero sentido de tu propósito en esta tierra. Amén. Ponte de pie, por favor, en esta mañana. Y yo quiero que puedas llevarte en tu corazón estas tres historias: la historia de Jonatán, la historia de Josías y la historia de Jesús. Sabes, Jonatán puede significar para ti hoy una tarea de crecimiento, donde debes empezar a conectar con tu identidad de hijo. Eso puede representar hoy Jonatán para ti. ¿Cómo conectas desde tu identidad? Desde lo que el Señor te está llamando a hacer. ¿A qué le vas a decir no y a qué le vas a decir sí? Eso representa a Jonatán. Y yo quiero que inclines allí tu rostro donde estás, por favor, y dile al Señor: Señor, ¿a qué tengo que decirle no? Pero también dime, ¿a qué tengo que decirle sí? Y así como Jonatán, dile: Señor, ayúdame a mantenerme íntegro. Ayúdame a mantenerme íntegra, porque al final del camino, tu honra, tu bendición y tu promesa está allí. Vamos, piensa por un momento. Dile: Señor, en esta área me está costando la integridad, pero hoy apelo a ti y a tu dirección. Señor, en esta área me he sentido tentado o tentada a claudicar. Hoy el Señor envía fuerza sobre ti para que te mantengas firme. Hoy el Señor te recuerda a qué fuiste llamado. Hoy el Señor quita toda carga de tus hombros para que camines en libertad. ¿Sientes tus fuerzas fallecer? Hoy el Señor te envía fuerzas. ¿Te sientes claudicar o tal vez sientes que ya claudicaste? Hoy el Señor te perdona y el poder de su sangre te limpia de todo pecado. Vamos, pídeselo. Dile: Señor, límpiame de todo pecado, límpiame de mi maldad. Hoy me pongo a cuentas contigo. Vamos, dile: Señor, como Jonatán, así tenga que enfrentar situaciones difíciles, incluso que me amenazan, Señor, enséñame a permanecer en tu verdad. Ahora piensa en Josías. ¿Qué tanto de forma intencional estás buscando su presencia? Vamos, sincérate en esta hora con Él y dile: Señor,
quiero aprender a conocerte. Si un niño, un adolescente, un joven pudo hacerlo y luego lo usaste con poder, yo también puedo. Padre, hoy oro para que cada creyente crezca, para que cada creyente que es representado aquí en este lugar pueda buscarte con intensidad, pueda buscarte a ti, Señor, pueda aprender a tener experiencias sobrenaturales contigo. Señor, que cada uno aprenda a discernir cuando tú estás y cuando no. Que cada uno empiece a desarrollar una intimidad profunda que le haga tomar decisiones correctas, tal como sucedió con Josías. Señor, y también traemos a tu Hijo Jesús. Padre bueno, gracias por ese regalo. Qué hermoso ver cómo hasta el final de sus días estableció el propósito por el cual le enviaste al mundo. Y a tan solo sus 33 años partió de esta tierra y ahora está a la diestra del Padre. Señor, gracias por el regalo de la vida a través de Jesús. Gracias porque ya no es algo transitorio y pasajero. Ahora te tenemos a ti, tu Espíritu en nuestro corazón que nos da identidad de hijo. Vamos, dile: Señor, hoy declaro que te necesito. Y hoy oro para que mi relación contigo sea más profunda, porque esto bendecirá a mis hijos, a los míos. Vamos, comprométete con el Señor y dile: mi compromiso contigo también traerá bendición para los míos. Señor, hoy oramos para que esta conexión como iglesia que hemos hecho, para que esta conexión como comunidad de fe que domingo tras domingo, semana tras semana hacemos, sea una voz contundente de lo que significas tú en la vida de una persona. Y te damos gracias y adoramos tu nombre, porque sabemos que tú estás en nosotros y a través de nosotros seguirás cumpliendo tu voluntad. Te damos gracias. Amén y amén.